Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de diseño de estructuras de acero. En esta parte lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con nuestra discusión sobre lo que son conexiones soldadas. En la clase anterior lo que estuvimos haciendo fue determinar todo lo que tenía que ver con soldadura, los tipos de soldadura. Nos adentramos bastante en ese tipo de cosas, de los tipos de soldadura, las técnicas de soldadura, un sinnúmero de cosas adicionales. Fuimos al código y verificamos en el código cuáles son las ecuaciones para determinar la capacidad de una soldadura. Vimos la teoría de lo que es la garganta efectiva, o sea, también vimos que las soldaduras actúan básicamente en corte y es como nos interesa que actúen en corte. Eh, Vimos toda la nomenclatura sobre todo lo que tiene que ver con soldadura, al menos en la parte básica, no estoy diciendo todo en general porque sea soldadura es bastante amplio y es imposible que en un curso como este pues lo vayamos a ver todo, pero sí, digamos, la parte más básica y la parte que más se utiliza, todo eso lo abordamos en la parte teórica. Estamos más que todo enfocados en lo que tiene que ver con conexiones que están experimentando tensión. Obviamente más adelante habrá una discusión bastante más avanzada que voy a agregar ya hacia el final del curso sobre soldaduras que estén actuando en miembros que estén actuando en flexión, por ejemplo. Es un tema bastante avanzado, ¿verdad? Que de hecho no es parte del material, del contenido del programa, pero como les dije anteriormente, lo que voy a hacer es que voy a continuar agregando video hacia el final, ¿no? O sea, al final de la lista de reproducción voy a continuar agregando video para complementar con temas adicionales de mi gusto y que piensen que les pueda servir más adelante, ¿ok? Ahora, vimos un poco de teoría sobre los electrodos, ¿verdad? Sobre lo que significa la nomenclatura en los electrodos. Quiero que quede claro. Ah, bueno, también les dije que les iba a proveer un sitio web donde pueden venir y básicamente en ese sitio web pueden encontrar más información sobre los electrodos. Ahora, sobre soldadura no tienen que ser expertos, o sea, no es como que con toda la nomenclatura de los electrodos y los tipos de polaridad y los equipos que usan para soldar, o sea, ustedes no tienen que ser expertos en eso, de hecho, a menos que sean el constructor o el soldador o quien dirija al soldador, si trabaja para una empresa que lo que hace es levantar estructuras de acero, obviamente tienen que tener bastante conocimiento. Ahora, lo que trato es que tengamos un conocimiento común todos. Sé que no todos se van a dedicar a la parte de diseño, pero en la parte constructiva también yo creo que hasta un poco más importante que sepan bastante más sobre soldadura, no sobre diseño de soldadura en sí, sino sobre la nomenclatura de los electrodos, polaridades, o sea, tipos de soldaduras que pueden implementar, cómo se implementan en sí la soldadura, o sea, eso más que todo para el constructor más que para el diseñador. Para el diseñador basta con decir que es un electrodo E70, por ejemplo. Es lo que nos interesa a los que estamos diseñando, más que todo es la parte de la resistencia del electrodo. Otras cosas no son tan importantes, aunque sí también tenemos que saber, porque nosotros al final somos quienes decidimos qué tipo de soldadura es la que va a ir ahí, pues tenemos que conocer cuáles son las soldaduras ideales, en qué tipo de situaciones son ideales. Todo eso lo tenemos que manejar. Pero como les digo, al final se trata más de que el constructor, quien vaya a levantar la estructura de acero, él es el experto en soldadura. Él sabe cómo hacer la soldadura. Y de hecho, si no optan por la parte de diseño, optan por la parte constructiva, pueden terminar trabajando para un constructor de estructura de acero y pues van a tener que saber mucho de soldadura. Aquí vamos a cubrir, digamos, bastante, pero ya por su cuenta pueden leer un poco más técnicas de soldadura y otras cosas que no voy a cubrir a profundidad. Aquí me estoy enfocando más que todo en la parte de diseño y les estoy dando un conocimiento básico que créanme, con este conocimiento van a estar en mejor posición que muchas personas que de hecho están en el campo trabajando. Les pregunto sobre soldadura o alguien les pregunta sobre soldadura y no van a tener el mismo conocimiento que ustedes. O sea, es bastante básico el conocimiento que ellos tienen. Ni siquiera saben qué significa cada uno de las siglas de la soldadura, obviamente, o sea, de los números, de la nomenclatura que vienen los electrodos, etcétera. O sea, o les preguntan por una soldadura de filete y no tienen idea que es una soldadura de filete, cosas así, o sea, es bastante común que se vea y la idea es que ustedes no estén en ese grupo de personas. Mi idea es que ustedes estén en el otro grupo de personas que tampoco es que sean expertas, pero sí tienen un conocimiento decente sobre soldadura suficiente para poderse desenvolver y desarrollarse, ¿verdad? Con bastante éxito en el campo laboral. Esa es mi meta al final. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es continuar con un ejemplo. Este ejemplo ya sería el ejemplo 14 del curso. Entonces lo que vamos a hacer es determinar la capacidad de diseño de esta conexión. De esta conexión, dice de la conexión abajo mostrada.
Dice que se ha usado acero a 572 grados 50 para el miembro en tensión, o sea, para este miembro que está acá. Y se ha usado soldadura de filete en campo con electrodo E70. Y luego aquí puedo poner otras siglas más que ya les expliqué más o menos qué significan, pero para la parte de diseño lo que me interesa más es nada más saber esto. E de electrodo, obviamente eso, y 70 que tiene que ver con la resistencia del material. Recuerden que tenemos que ver dos cosas. Tenemos que determinar la resistencia del material de la soldadura y la resistencia del material base. Por eso no, es importante saber, o sea, es para nosotros básico estos dos primeros números de la nomenclatura del electrodo. Básicamente nos están diciendo cuál es la resistencia. Entonces con eso vamos a estar trabajando. Ok, entonces bueno, ya trabajé un poco de avanzada, entonces ya tengo aquí un template, digamos, para trabajar. Ok, entonces el ejemplo 14. Entonces tenemos la conexión acá, podemos ver, voy a explicar un poco más sobre la conexión. Esto PL significa que es una placa, 10 es digamos, la altura de la placa y 3/4 es el espesor de la placa. Básicamente a eso se refiere. Ahora, este 516 lo que me está diciendo es que tengo soldadura de filete, este triangulito me indica que es de filete de 516 y que esto es soldadura, estos hilos de soldadura, este 15 que está acá significa que mide 15 pulgadas y 15 pulgadas, eso es lo que me está diciendo. Y como me apunta a los dos, me está diciendo que en cada uno pues son 15 pulgadas. Pero que queden claros con esa parte. O sea, leer esto también es importante. Muchas personas no tienen ni siquiera idea de cómo se lee esto o qué significa en realidad. Solo saben que es soldadura, pero no saben leerlo bien. Okay, entonces ya sabemos que 516 es el espesor de la soldadura, digamos, y 15 es la longitud de la soldadura. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que empezar a determinar las capacidades. Porque lo que estoy haciendo es un ejercicio de análisis y lo que me pide el ejercicio, si lo revisamos, es determinar la capacidad de diseño. Entonces eso es lo que vamos a hacer, determinar la capacidad de diseño. Bueno, entonces primero vamos a determinar la capacidad del material de la soldadura. Esa sería la primera parte. O pueden empezar por el metal base, cualquiera de los dos, pero o sea, yo voy a empezar por acá, me parece mejor. Entonces, capacidad del material de la soldadura. Bueno, entonces necesitamos ciertos datos. Recuerden que esto se escribe como FE XX, cuando se refiere a la resistencia del material de la soldadura, y este XX lo único que trata de referenciar es que puede rellenar con la resistencia, o sea, FE, en este caso la primera vez que la rellenaría con 7 y la segunda con 0, o sea, FE 70, o sea, la resistencia al electrodo 70, por eso viene el XX nada más. Entonces en este caso es que 70 KSI, no, este dato ya lo conozco, es 70 KSI. Adicionalmente a eso, ¿qué tengo que saber? Bueno, tengo que saber cuánto es A. Y esto ya es un dato, porque me dice el problema, si lo revisamos por acá, en la presentación. eh, bueno, aquí está, 516, no tenía que venir a la presentación, de hecho, estaba ya estipulado en el diagrama que está acá, 516, entonces A es 516. A es 516, 16avos de pulgada, ok. Adicionalmente, eso que más me interesa, bueno, me interesa saber cuánto es la longitud de la soldadura. ¿Cuánto es la longitud de la soldadura? En este caso, bueno, tengo dos de 15, ¿sí o no? Porque arriba tengo 15 y abajo tengo 15 y son iguales, son dos. Se puede decir 2 de 15 pulgadas, eso me va a dar un total de ¿cuánto? Me va a dar un total de 30 pulgadas. Ok, ahora que tengo esos datos, lo que voy a hacer es determinar cuál es la capacidad del metal de la soldadura. Recuerden que la ecuación es la siguiente. Entonces, phi Rn sería igual a, recuerden que phi en este caso es 0.75 y luego aquí multiplico por, esto es parte de las ecuaciones que les mostré en la clase anterior, 0.60 de FEXX, que se refiere a qué? Bueno, se refiere, ya saben, al metal de la soldadura, a la resistencia al metal de la soldadura. Y luego acá multiplican por 0.707 multiplicado por A y por la longitud de la soldadura. Recuerden que esta ecuación ya la desarrollamos en la clase anterior. Bueno, sí, la desarrollamos y también vimos de dónde venía. O sea, de qué parte del manual venía. Entonces ahora lo único que nos interesa nada más es sustituir datos. Bueno, ¿por qué? Porque ya conozco
bueno, 0.75 es una constante y los otros datos ya los conozco. Entonces aquí tendría 0.60 por fxx, que son 70 KSI. 70, bueno, me parece 70 esto, tratar de hacerlo mejor. 70 KSI. Ok, ¿qué más? 0.707, que es constante. ¿Cuánto es A? Bueno, A es 5 16avos de pulgada y LW, que es 30 pulgadas. Y esto me da un total para phi Rn, que es la resistencia al metal de la soldadura, de 208.8 kilos. Pueden hacer en su calculadora para verificar este dato, 208.8 kilos. Ok, ahora, esta es la resistencia de la soldadura, pero tengan en cuenta que hay dos posibilidades: o falla el metal base o falla la soldadura. Entonces, una cosa o la otra, ¿no? Una cosa o la otra. Entonces, ya sé cuál es la resistencia de la soldadura. Ahora, tendría que ver si falla el metal base. El metal base lo voy a revisar con su resistencia a corte, básicamente. Entonces, ahora tengo que ver la capacidad del metal base. Capacidad del metal base. Bueno, ¿qué datos me interesa saber de acá? Bueno, LW, que ya lo tengo. Voy a volverlo a escribir. Recuerden que en todo el cálculo de resistencia en soldadura son resistencias en corte realmente. O sea, la soldadura la considero que actúa en corte. El metal base también lo voy a considerar que está actuando en corte. Luego aquí tendría 3/4, es el espesor, ¿no? El espesor de la placa, 3/4. Por lo tanto, recuerden que me interesa saber el área gruesa en corte y el área neta en corte, si estoy trabajando con resistencia en corte. Entonces, el área gruesa en corte va a ser igual al área neta en corte. ¿Por qué es eso? Bueno, porque tengo una conexión soldada y no tengo ningún perno ni nada por el estilo. O sea que no estoy perdiendo nada de área. El área gruesa es igual al área neta. ¿Y son iguales a qué? Bueno, son iguales a la longitud. O sea, esta longitud que tengo acá, LW, multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por el espesor de la placa. Ok, porque lo que me interesa ver es acá exactamente en la conexión, si puede resistir esta placa en la conexión. Por eso LW, o sea, perdón, la longitud que me interesa es LW, la longitud de la conexión en sí. O sea, qué tanto está conectada. Esa interacción es la que me interesa calcular. Ok, no es como que voy a ver todo lo que mide esta placa, o sea, todo el largo que tenga, no. O sea, es solo la parte conectada la que me interesa tomar y determinar cuál es su capacidad. Por eso tomo LW. Ok. Entonces, si tú estudio acá, tengo que LW, ya sé que son 30 pulgadas y que el espesor son 3/4 de pulgada de esta placa. Eso me da un total de 22.5 pulgadas cuadradas. 22.5 pulgadas cuadradas. Ok, ahora que tengo eso, ¿qué otra cosa me interesa saber del metal base? Bueno, me interesa saber cuál es su FY y cuál es su FU. Esos datos me interesa saber. Ok, ¿y qué tipo de metal es este? Bueno, entonces aquí lo podemos ver. No lo dice acá, pero lo dice acá. Es acero A572 de grado 50. Ok, entonces si van al reglamento, que ya lo he hecho ir muchas veces, entonces ya saben dónde encontrarlo. Pueden encontrar para ese acero cuál es el FY y cuál es el FU. En este caso, el FY son 50 KSI y el FU son 65 KSI. Ok. Ahora ya sabemos por qué este es acero A572, ¿no? Grado 50. Solo voy a dejar aquí la referencia para que queden claros por qué grado 50. Y esto lo encuentro en la tabla, lo voy a hacer en otro color, en la tabla 2.4. Ok, en la tabla 2.4 encontramos este dato. Entonces, ahora que ya tengo este dato, pues puedo trabajar con la resistencia. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es determinar cuáles son las resistencias, ¿no? La primera va a ser la resistencia nominal de excedencia en corte, RNY,
Y recuerden que phi para este caso es 1. Una soldadura trabajando en corte y cediendo, pues no es nada, digamos, del otro mundo. No es la falla como que, o sea, en este tipo de conexiones donde tengo esta enorme cantidad de soldadura, cuando esto comienza a ceder, no es wow, o sea, esto no va a pasar abruptamente. Creo que todos pueden visualizarlo, o sea, comienzo a tirar de esto comienza a fallar en corte, no es como que va a fallar de un solo, no, o sea, tiene un montón de metal de soldadura que tiene que vencer antes de que eso suceda. Por eso la cedencia me permite usar un factor phi igual a 1. Ahora acá, esto es parte de la ecuación, recuerden, esto es 0.60 por FIE, y si quieren saber de dónde salió esta ecuación, pues tienen que ir a la clase anterior, ahí van a encontrar todos los detalles sobre esto, multiplicado por el área gruesa en corte. Okay, ahora lo único que tengo que hacer es sustituir. Entonces ya sé que el 1.0 es constante, 0.60 también es una constante, parte de la ecuación. Y luego acá pues simplemente voy a sustituir FY, que hace que son 50 KSI. Y luego acá voy a sustituir por 22.5 pulgadas cuadradas, porque es el área gruesa en corte, ¿no? Y bueno, esto me va a dar una respuesta de 675 kips. Espero que esté bien, pueden verificarlo. Si me dan un segundo, lo verifico yo. Ok, ya verifiqué el dato, sí, de hecho es correcto. Tenía una pequeña duda, no sé por qué, pero sí es correcto el dato. Entonces ahora lo que voy a hacer es determinar la otra capacidad. Ok, y la otra capacidad es cuando ya esté viendo a este FU, obviamente a la fractura. Entonces en la otra es la siguiente capacidad, tiene que ver con la fractura y no con la cedencia. Como es fractura, recuerden el factor phi es 0.75, siempre lo ha sido para fractura. Y la ecuación, una vez más, pueden encontrarla en la clase anterior y pueden encontrarla también en el código, pero en la clase anterior la desarrollamos también, o sea, encontramos la ecuación, ¿no? O básicamente determinamos de dónde venía, y el área nominal, perdón, el área neta en corte, quise decir, la área neta en corte. Bueno, ya todos estos datos los conozco, entonces ahora solo es cuestión de sustituir. Bueno, entonces vamos a sustituir acá 0.75, multiplicamos por 0.60, que es constante. Luego multiplicamos por FU, y FU recuerden que en este caso aquí lo tengo, 65 KSI. Entonces tengo 65 KSI. Y luego acá tengo el área en corte, área neta en corte, que es 22.5. 22.5. No sé si anteriormente dije neta en corte, pero bueno, si no lo dije, pues lo corrijo desde ya. Neta en corte. 22.5 pulgadas cuadradas. Recuerden que la área gruesa y la lenta son iguales, no tengo agujeros de soldadura. Bueno, entonces ahora tendría que hacer esta operación, y si no estoy mal, esta operación da 658.1 kip. Ok, entonces, ¿cuál es la resistencia de la conexión? Entonces tengo tres posibilidades. Tengo la posibilidad de la soldadura fallando a 208.8 kip. Luego tengo la posibilidad del metal base, de este metal de la placa fallando, y este puede fallar de dos maneras. Puede suceder la cedencia a los 675 kip o la fractura a los 658.1 kip. Obviamente en este caso, ¿qué va a pasar primero? En el metal base, lo que va a pasar primero, ¿cuál es la capacidad menor? Es la que sucede primero, es la fractura, va a fracturarse antes de ceder. Pero no es eso lo que me interesa realmente, ahora me interesa el total, porque, ok, esto es el metal base, pero si se fijan, incluso antes que esto suceda, ¿qué va a suceder? La soldadura va a fallar. O sea, que este diseño está controlado por la capacidad de la soldadura. Entonces, ¿qué significa eso? Que para la conexión, entonces la capacidad es la capacidad de la soldadura, y eso es lo que vamos a escribir ahora. Entonces, la capacidad total para la conexión, phi Rn, es simplemente la capacidad de la soldadura, que es 208.8 kip. Ok.
Ahora, teóricamente debería revisar cedencia del área gruesa y fractura del área neta, porque estoy hablando de un elemento que está trabajando en tensión. Sí. No lo hice porque no es la parte esencial que tengo que verificar acá realmente. O sea, ya sé que no va a gobernar. Más que todo es revisar en corte el metal base y revisar la capacidad de la soldadura, que también está dada en corte, pero teóricamente también luego tengo que venir y revisar cedencia del área gruesa y fractura del área neta. ¿Cuál sería la única diferencia? Bueno, recuerden que eso es sencillo de verificar, pero lo único que ahora ya no voy a tener no voy a tener agujeros de perno restándome área, entonces el área neta y el área gruesa serían básicamente lo mismo, pero el área efectiva no, porque recuerden que la efectiva depende de un factor de corte diferido. Ahora ese factor, ese shear lag, ese factor que aparece en el código como shear lag, lo voy a verificar por acá. Lo que voy a hacer es abrir mi código para que lo puedan ver. Un segundo. Ok, entonces en el código, recuerden que en la página, bueno, yo ya estoy haciendo trampa porque ya sé dónde está, yo tengo anotado 1545. Ahí pueden encontrar estos valores, que es para determinar este factor U, este factor de corte diferido que el código llama shear lag. Bueno, pero lo interesante acá es que vean de que cuando tienen soldadura, este es su caso. Ahora, estoy hablando de en el caso que tenga que verificar, cosas que no se los voy a pedir a ustedes, pero sí es importante que sepan que en algún momento lo tendrían que verificar, cedencia del área grueso, fractura del área neta, no asociado a corte, sino asociado a meramente la tensión. Entonces tienen que ver cómo tiene que ver este factor U. Ahora, mi caso es este, mi caso en este ejercicio en particular es placas donde la tensión es transmitida por soldaduras longitudinales solamente. Eso es lo que me está diciendo acá. Ok, entonces tengo tres casos posibles, ¿no? A ver, esto es L, esto es W, y me dice, si L es mayor o igual que 2 veces W, entonces U vale 1. Sencillo, creo que todos pueden entender eso. Luego me dice, si L está entre 2 veces W, o sea, si L es menor, me está diciendo, que 2 veces W, pero mayor o igual que 1.5 veces W, ya saben que es W, entonces el factor V es 0.87. Y luego tengo esta otra que ya habiendo explicado esta, creo que todos entienden cuál es esta otra, ¿no? 1.5 W, o sea que U, y esta, perdón, L, quise decir, esta aparece ahí, pero L está entre 1.5 veces W, o sea, tiene que ser menor que esto, pero mayor o igual que W. Entonces, en este caso, U sería 0.75. Eso en el caso que tenga que verificar, que no es mi caso, ¿verdad? En el que tenga que verificar, bueno, sí, realmente lo debería hacer, pero para efectos de este ejercicio no lo estoy haciendo, porque como les digo, no me es importante, yo ya sé que no gobierna. Y ya lo hemos hecho un montón de veces, así que no soy del tipo de persona de que vamos a hacer lo mismo, no, ya lo hicimos, ya movámonos a otra cosa, ya sabemos cómo se debería hacer, sí, ya todos están claros, ya están hasta el hartazgo de cómo hacerlo, tienen un trabajo enorme haciendo eso, creo que todos están claros, entonces no es necesario que vaya y verifique eso, solo voy a verificar, digamos, lo que es meramente parte del desarrollo o del cálculo, ¿verdad? Conexiones soldadas, que digamos, esta es como la parte nueva, lo otro, es el área gruesa, fractura el área neta, o sea, eso ya pasó, eso se tiene que hacer, como les digo, pero ya pasó porque ya lo hemos hecho, ya saben cómo hacerlo, lo pueden verificar, van a ver que no gobierna y sigue gobernando esto que está acá. Ok, esa es la parte que quiero dejar bastante clara. Y bueno, ahora lo último que voy a hacer es que ahora quiero verificar un par de cosas. Quiero verificar las limitaciones en la soldadura. Recuerden que tenemos limitaciones, eso se lo puede verificar. Recuerden que necesito saber cuánto es un A mínimo. Recuerden lo que es A, creo que todos quedaron claros. Y si no se acuerdan de qué A, pues vayan es la pierna básicamente de la soldadura y vayan a la clase anterior para que todos estemos en la misma página. Si no saben es porque no han visto la clase anterior. Ok, y también tengo que saber cuánto es el A máximo. Y tengo que ver si el A que estoy utilizando está en este parámetro. Según la tabla J2.4, que ya sé yo dónde está, el A va a ser igual a
Bueno, lo voy a escribir y luego les voy a mostrar por qué. Un cuarto. Un cuarto, y eso lo puedo encontrar en, como les dije, en la tabla J2.4. Ahí está. Entonces, bueno, lo voy a verificar en la tabla J2.4 para que queden claros. Entonces, veamos, ¿dónde está la tabla J2.4? Bueno, una vez más ya sé, ya lo tengo anotado, está en la página 1628. 1628. Y bueno, aquí está, tabla J2.4. ¿Y qué me está diciendo? Que sí, bueno, primero veamos cuál es el espesor que tengo. Si no sé eso, pues no sé nada. Según esto, tengo un espesor de 3/4. Ese es el espesor de esta placa. Entonces veamos. Entonces eso me puede llevar a la tabla. Y en la tabla tengo que buscar ese caso particular. Me dice, el caso que me voy a ver, veamos el primero. Un cuarto, no es un cuarto, obviamente. Tampoco tendré un cuarto y un medio, no, tengo 3/4. Me dice sobre un medio hasta 3/4, incluyendo 3/4, obviamente, porque el siguiente dice sobre 3/4. O sea que en mi caso este que está acá es el tercero. Yo tengo una placa que está entre un medio hasta 3/4, como es el límite superior 3/4, y lo incluye, porque el siguiente dice sobre 3/4, entonces incluye 3/4. Y en ese caso, digamos, en este caso, ¿cuál es me molesta cuando se pone así? Bueno, entonces en este caso, volviendo, ¿cuál es el mínimo? O sea, A mínimo. Es un cuarto, según lo que veo acá. Lo que está entre paréntesis está en milímetros. Entonces, es un cuarto o 6 milímetros. Un cuarto de pulgada, obviamente, porque me dicen pulgada o 6 milímetros. Entonces, eso significa de que tengo que usar ¿cuánto? Bueno, tengo que utilizar un cuarto, que es lo que ya tengo. Ahora el máximo. ¿De dónde viene el máximo? Recuerden que en la clase anterior les mostré una tabla, ¿no? En lo que me decía, bueno, para esta que tiene un espesor de 3/4, entonces el A máximo es igual a T menos, ¿menos qué? Menos un 16 de pulgada. Porque recuerden que también aparecen en el reglamento, pero para no buscar el reglamento lo voy a buscar en la diapositiva que ya les he mostrado. Y por acá pueden verlo. Bueno, entonces el A máximo, ¿verdad? Está dado por esto que está acá. Y básicamente lo que me dice es que si yo eh, tengo un metal base, digamos, tengo un metal el cual es mayor o igual que un cuarto, entonces el A máximo que voy a utilizar es T menos un 16 de pulgada. Ahora, si eso es menor que un cuarto, entonces simplemente es T. Y toda esa explicación ya se la di por qué. Así que no se la voy a volver a explicar acá. Pueden regresar al video anterior para que lo puedan ver por qué estoy utilizando estos límites y por qué este cuando es menor que un cuarto. Dicho rápido es porque simplemente me interesa ver una parte, una esquina de la soldadura, que es lo que había visto acá, ¿no? Se los había explicado. Y esto es posible cuando este espesor es suficientemente grande, porque no quiero fundir esta esquina, pero si esto es menor que un cuarto, obviamente pues ni modo, tendrá que ser fundida, o sea, es imposible que no lo haga. Entonces, bueno, vamos a regresar al problema. Eso me deja que el A máximo es el espesor menos un 16. Y ahora lo único que tengo que hacer es sustituir. Sé que el espesor es cuánto. Bueno, el espesor es 3/4 de pulgada menos un 16. Y eso me da un total de ¿cuánto? Me da un total de 11/16. Y como el A que yo estoy utilizando, recuerden que en el enunciado del problema lo tengo como 5/16. Significa de que esto está ok. ¿Por qué? Porque está entre estos valores. Y eso es lo que me interesa. Está entre el mínimo y el máximo. Entonces está cumpliendo. Estas son solo las limitaciones, ¿verdad? Digamos, del detallado de la soldadura más que todo. La capacidad, como les digo, esta que está acá, esta es la capacidad, que fue la que tuve que hacer más cálculos para poder determinarlo. Y lo otro simplemente una búsqueda en el manual y ya está. Ahí sí se saben las ecuaciones, mejor. Pero esta tabla, pues, se la pueden aprender realmente, o sea, no toma mucho tiempo aprendérsela también. Entonces, bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Si les gustó el video, les pueden dar like, se pueden suscribir si no son mis alumnos y obviamente no se han suscrito. Bueno, si tienen cualquier duda la pueden dejar en la caja de comentarios. Si son mis alumnos ya saben de qué me pueden mandar
un email o me pueden mandar algún mensaje por WhatsApp o algo para preguntarme, inclusive me pueden llamar. Entonces, como les digo, eso sería todo. Hasta una próxima entrega.